Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de Educación Médica Continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que, por favor, de mantener los micrófonos en silencio para poder así escuchar mejor a nuestro ponente. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y al final de la sesión se las formularemos al ponente. Y no olviden llenarnos una encuesta de satisfacción, ya sea a través de la liga que estará en el chat o también por medio del QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de pediatría. El día de hoy tendremos el tema Perspectiva Global de la Oncología Pediátrica, que será impartido por el doctor Daniel Moreira, y que les voy a dar una pequeña reseña del doctor. Doctor Daniel Moreira estudió medicina en la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Nos da mucho orgullo tener a un exalumno. Hizo su especialidad en pediatría en Cincinnati Children's Hospital Medical Center en Cincinnati, Ohio. La subespecialidad de hemato-oncología pediátrica en la misma institución, en Children's Hospital en Colorado. Perdón, lo hizo en Colorado, no en Ohio. La subespecialidad en salud global en St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee. La subespecialidad de neuro-oncología en St. Jude Children's Research Hospital también en Memphis, Tennessee. Y es actualmente el director de Global Professional Education St. Jude Children's Research Hospital y es profesor también en dicha institución. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos uno que otorgó la Sociedad Americana de Hematología, Hematology Opportunity for Next Generation Research Scientist. Lo reconocen como un investigador en crecimiento joven. Y también Backfan Research Award, también por Cincinnati Children's Hospital. Tiene múltiples publicaciones y le voy a ceder la palabra a la doctora Leslie Uribe, oncóloga pediatra, quien nos va a hacer favor de coordinar este módulo. Adelante, Leslie. Muchas gracias, doctor Valencia. Buenos días a todos. Soy la doctora Leslie Uribe, oncóloga pediatra y profesora de pediatría de Tec Salud. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy a esta primera sesión del módulo de oncología pediátrica que tendremos por las siguientes 4 semanas. Como pediatras, tenemos la responsabilidad de conocer el cáncer en niños y adolescentes, teniendo en mente siempre varios objetivos, siendo uno de los principales realizar una detección oportuna que sabemos influye en que el pronóstico de estos pacientes sea mejor. Para esto es fundamental tener una perspectiva sobre cómo es la práctica de la oncología pediátrica a nivel nacional e internacional y siempre a través de una educación basada en evidencia. Es por esto que iniciaremos este módulo con la ponencia del día de hoy, para lo cual agradezco al doctor Daniel Moreira que nos acompañe. Es un honor contar con su presencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por las presentaciones, doctor Valencia y doctor Uribe. Un gran placer para mí estar hablando esta mañana con ustedes, con mi escuela de medicina y ver ese video, la verdad, me llena mucho de orgullo.
una disculpa en anticipado porque estoy desde mi casa hoy. Digo, ven el background que es un cuarto aquí en mi casa y están cortando el zacate. Estoy en cuarentena por COVID. Deja ver si... Entonces, este tema de la perspectiva global de la oncología pediátrica es un tema que me apasiona mucho. Obviamente, mis 8 años de entrenamiento después de la escuela de medicina me llevaron a diferentes caminos y finalmente esto es el tema que une todos los intereses que yo tengo. Les comparto realmente desde el punto de vista clínico. Yo hago principalmente el tratamiento de los niños con tumor del sistema nervioso central aquí en St. Jude. Y desde el punto de vista de investigación me enfoco en la salud global y de educación. Entonces este tema realmente es la unión de esos 3 conceptos y vamos a hablar de algunos elementos básicos ligados a lo que mencionó ahorita la doctora Uribe. ¿Cuáles son algunos elementos principales que debemos de considerar de la oncología pediátrica de los niños con cáncer desde el punto de vista hospitalario, regional, nacional e internacional? Vamos a discutir estos 3 puntos generales, la oncología pediátrica en el contexto de la salud global, la situación actual de la oncología pediátrica visto desde el punto de vista mundial y algunas estrategias generales para mejorar la sobrevida de los niños con cáncer. Cuando hablamos o pensamos de la oncología pediátrica o los niños con cáncer, lo tenemos que considerar en el marco de la salud pública, de los sistemas de salud pública. Y sabemos que los sistemas de salud tienen muchas prioridades. Históricamente se enfocaban en las enfermedades infecciosas, a la diarrea, a la neumonía, pero esto ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas. Pero en ese marco, ¿dónde cabe la oncología pediátrica? Sabemos que los niños con cáncer no es una patología común, viendo desde un punto de vista de salud nacional o internacional, pero ¿cómo podemos considerar las necesidades de los niños con cáncer dentro del marco de los sistemas de salud y cómo podemos incluirlos en las estrategias de tratamiento y de cuidado de los niños en general y la salud de los niños? Mencionamos esta perspectiva de cuando hablamos de salud global o salud pública, históricamente la concentración era en las enfermedades infecciosas, en la diarrea, en la neumonía, más recientemente en el VIH, históricamente en la polio. Pero sabemos que en las últimas décadas sí ha habido una transición epidemiológica donde las enfermedades no contagiosas han ganado tanto relevancia como importancia. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos principales para dar un marco de la oncología pediátrica de los niños con cáncer. Antes de dar la siguiente diapositiva, les recuerdo una definición para entender algunos conceptos en las siguientes diapositivas y es esto del Disability Adjusted Life Year, que es una medida de la carga, o en inglés como se dice, el burden de la enfermedad, considerando tanto la mortalidad, que son los años que se pierden debido a una muerte prematura, y también la morbilidad, los años que se viven con una discapacidad. Obviamente es muy diferente vivir con una cardiopatía severa comparado con vivir con un asma leve. Entonces, este valor o este índice considera esos 2 elementos, la mortalidad y la morbilidad. Y en las últimas décadas, a nivel mundial, hemos visto con el fortalecimiento de los servicios de salud, las enfermedades contagiosas han podido a grandes rasgos ser controladas. Eso significa que las enfermedades no contagiosas ganan importancia. Y vemos en esta figura de la derecha que en la parte de azul la cantidad de DALYs, este concepto de las enfermedades no contagiosas, ha aumentado en las últimas décadas y las enfermedades no contagiosas han bajado. Cuando lo normalizamos en cuanto a la población, vemos que las enfermedades no contagiosas han sido estables, pero es principalmente la carga de las enfermedades desde el punto de vista de salud de una nación o del mundo en general. Les digo, cuando muevo mi cursor, ¿lo ven ustedes? Sí, sí se ve, doctor. Ok, perfecto. Y cuando hablamos
más allá de las enfermedades no contagiosas, en cuanto a los DALIs, también vemos que también representa una carga importante de mortalidad. Aquí lo vemos en la figura de derecha, en la parte en roja, la contribución de las enfermedades no contagiosas en mortalidad. Y lo vemos en países de todos los grupos, cuando lo vimos en base a los grupos del Banco Mundial. Solamente en los países de bajo ingreso no son el principal, pero igualmente son una proporción importante de la mortalidad. Eso es tanto en hombres como en mujeres. Estos son datos de la OMS de hace como 10 años, pero eso sigue siendo relevante en este año. Dentro de las enfermedades no contagiosas, el cáncer debe ser visto como un problema de salud global. Es un contribuyente importante de tanto mortalidad como los DALIs. Obviamente es más marcado en los adultos. Lo vemos en la figura de la derecha, esa parte roja más oscura, es la representación de los cánceres en los diferentes años. En el eje X están los diferentes grupos de edad, en el eje Y están la contribución de mortalidad. Entonces vemos que el cáncer es importante. Más importante en los adultos, obviamente. Entonces, sabemos que la importancia de las enfermedades no contagiosas ha sido más importante en los últimos años y las Naciones Unidas, cuando lanzaron los Sustainable Development Goals, mencionaron específicamente dentro de esos 17 objetivos la salud de la población para un futuro mejor para todos, y específicamente se menciona en el cuarto punto que las Naciones Unidas busca bajar la mortalidad en un 30%, un tercio, la mortalidad debido a las enfermedades no contagiosas a través de la prevención y el tratamiento oportuno. Obviamente esto lo podemos ligar a el tema de hoy. Antes de las siguientes diapositivas, me permito explicarles otra definición que es el Human Development Index. Cuando hablamos de parámetros de salud nacional o internacional, frecuentemente lo correlacionamos con variables macroeconómicas como el PIB per cápita o el gasto nacional en salud, que son los que más frecuentes se citan. Sin embargo, el HDI es un cálculo que incluye tres dimensiones para este cálculo. Uno es la esperanza de vida, dos es el conocimiento o realmente la educación, y tercero es la calidad de vida a través de el genio, que es similar al PIB. Entonces, estos tres dan el HDI, Human Development Index. Y cuando vemos el HDI en los países del mundo a través de las últimas décadas, vemos que ha aumentado en todos los países, desde el África subsahariana hasta los países de Norteamérica, de Europa, en una medida bastante similar. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de salud? Vemos que existe este concepto de la transición demográfica, donde las economías van desde un punto de vista concentrado en la agricultura hasta uno más industrial. Y vemos que en esas diferentes fases de cambio vemos una baja en las tasas de mortalidad, en las tasas de nacimiento, y que la población en general va en aumento, mínimo en esas primeras 4 fases. Existe el concepto de que en esa quinta fase que vemos una baja en la población, y de hecho lo vemos en algunos países como Alemania y Japón. Pero ¿eso qué significa para el tema de hoy? Al final de cuentas, eso significa que en la población entre 0 y 15 años, que es cuando hablamos de la oncología pediátrica desde el punto de vista epidemiológico, hablamos principalmente de 0 a 14 o 0 a 15, a veces si lo amplificamos 0 a 19. Al final de cuentas, esta transición demográfica nos da a entender que hay una población mayor entre 0 y 15 años. Esta población es la que está en riesgo de desarrollar cáncer. Regresando a este concepto de la relación del HDI y los países, vemos ese aumento otra vez, pero ¿eso qué significa para la oncología pediátrica? Vemos en la tablita de la derecha que conforme van aumentando los países en su nivel de HDI, existe una incidencia mayor por millón de la oncología pediátrica, desde 85 por millón hasta 142, o sea, una multiplicación de 1.5. Y también existe un riesgo acumulado mayor de desarrollar el cáncer conforme va avanzando
los países en este parámetro del HDI. Entonces aquí, en las últimas diapositivas les expliqué dos conceptos grandes. Esta transición epidemiológica, más enfermedades no contagiosas, más cáncer en general y más cáncer en niños. Y la transición demográfica, que hay, al final de cuentas, mayor cantidad de niños y adolescentes con el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, juntamos estos dos conceptos y llegamos a la conclusión que van a haber o hay más niños con cáncer y que van a haber aún más niños con cáncer en el futuro. Ya existen algunos datos que comprueban esta teoría. El Instituto Internacional de Investigación en Cáncer, que es una organización de la OMS, publica cada década o dos análisis globales de la incidencia de cáncer. Publicaron uno en el 88, que era de los años de principios de los 80s, y hicieron uno hace como 3 años. Y lo que vimos, y está ejemplificado en la figura de la derecha, es que la incidencia de cáncer en un espacio de como 30 años subió como 15%. Entonces, en la figura vemos que este color azulito era los 80s y ahora, 30 años después, vemos este cambio en casi todas las regiones. Entonces, este concepto de transición epidemiológica, transición demográfica, la vemos comprobada a través de los registros poblacionales de cáncer pediátrico. Entonces, regresando a este concepto de las DALIs y la importancia de la oncología pediátrica desde el punto de vista del contexto de salud poblacional, salud global, ¿dónde lo vemos comparado con el cáncer en general? Cuando hablamos de la carga de cáncer en México, en países de bajo ingreso, mediano ingreso, de alto ingreso, frecuentemente hablamos del cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer cervicuterino, y dónde cae el cáncer pediátrico en esto. Y aquí nos concentramos en esta figura, en esta variable de DALIs, y vemos que desde el punto de vista global, el cáncer pediátrico cae en el ranking número 6 en cuanto a cuántos DALIs generan estos diagnósticos malignos. Si lo vemos, es el número 6 a nivel global, pero en algunos subgrupos basado en el HDI, cae en primer lugar. Yo me acuerdo en medicina en México hablamos miles de clases, miles de conferencias del cáncer cervicuterino, y vemos aquí en esta figura que el cáncer cervicuterino es el número 10, cáncer pediátrico número 6. Pone en contexto esta comparativa de los DALIs y la importancia desde el punto de vista poblacional y de salud global, los niños con cáncer. Este estudio lo mencioné abajo, fue una colaboración entre St. Jude y IHME, que son los que publican los estudios del Global Burden of Disease. Entonces, algunos conceptos que lo que quiero remarcar es, obviamente la oncología pediátrica nunca va a ser la prioridad número 1 para la salud de una población o de una nación o una región o un país. Sin embargo, debe de caer en la lista de prioridades. Lo que pensamos mínimo los oncólogos pediatras es que al invertir en la oncología pediátrica, la salud de los niños va a ser beneficiada y al final de cuentas la salud de la población en general. Y importantemente, cuando lo hablamos desde el punto de vista de la salud global o pública, es una inversión costo efectiva. Vemos estudios recientes donde la inversión en la oncología pediátrica tiene retribución desde el punto de vista de costo-beneficio. En esta primera sección creo que pongo estas dos conclusiones generales. Las enfermedades no contagiosas, incluyendo el cáncer, se han vuelto el principal problema de salud a nivel global, y la importancia de los niños con cáncer en el marco de la salud global ha aumentado y proyectamos que va a seguir creciendo. Entonces tenemos que considerar, a final de cuentas, cuáles son las estrategias para abordar este problema que va en aumento. Pasamos a la siguiente sección. Cuando hablamos de la oncología pediátrica como una especialidad, como un campo, creo que es considerado una historia de éxito. En 50 años, la sobrevida de los niños con cáncer fue desde 20% hasta
mayor de 80%. Ahorita, en la actualidad, podemos decir que más de 80% de los niños con cáncer pueden ser curados. Y aquí repito, pueden ser curados. Y eso es gracias a que entendemos mejor la biología del cáncer en niños. Sabemos que el cáncer en los niños es muy diferente al cáncer en los adultos. Los niños no desarrollan cáncer de pulmón, no desarrollan cáncer de colon, no desarrollan, bueno, en general, no desarrollan cáncer de mama, cervicuterino. Eso no es en niños. Al mismo tiempo, sabemos que los programas de tamizaje en niños realmente no son tan relevantes. Sabemos que los factores son muy diferentes, sino es que son mínimos. Al mismo tiempo, el tratamiento multimodal y estratificado en base al riesgo de recaída ha logrado mejorar la sobrevida de los niños con cáncer. El tratamiento multidisciplinario y aumento en el tratamiento de soporte también han ayudado a mejorar vida de los niños con cáncer y, final de cuentas, desde un punto de vista de datos y datos objetivos, los estudios clínicos multiinstitucionales han sido lo que han permitido esta mejora en el tratamiento de los niños con cáncer. Al ser patologías muy infrecuentes, necesitamos estos estudios donde participan cientos de instituciones para definir cuál es el mejor tratamiento. Y en ese marco, la figura de la derecha son los estudios TOTAL, que son los estudios de St. Jude para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Y esta publicación en el New England Journal hace como 15 años ejemplifican qué ha pasado específicamente con la leucemia linfoblástica aguda en los últimos 40, 50 años, donde la sobrevida fue del 20% cuando se abrió St. Jude en los 60 hasta mayor del 95%. Esto incluye hasta el estudio Total 15. Ahorita estamos en el estudio Total 17. Estamos por ahí del 97, 98. Y las estrategias actuales son de desintensificación. Al mismo tiempo que hablamos de la leucemia linfoblástica en esa diapositiva, específicamente para los tumores del sistema nervioso central, que es lo que a mí me gusta tratar y ver desde el punto de vista académico, vemos un fenómeno muy similar. Y lo menciono específicamente porque los tumores del sistema nervioso central frecuentemente son vistos como los más difíciles de tratar y los más difíciles de mejorar la sobrevida. Les hago mención de este libro, nomás este concepto de la oncología pediátrica como un campo y que es una historia de éxito. Les recomiendo este libro. El emperador de todos los males habla de la oncología en general y hace mención específica de la historia de esta mejora continua de sobrevida también de los niños. Se lo recomiendo mucho. Pero regresamos a esto, lo que les mencioné en esa primera diapositiva con esta figura. Es más del 80% de los niños pueden ser curados. Eso no significa que 80% de los niños son curados. Y en las siguientes diapositivas les voy a enseñar por qué esto no es cierto. Cuando hablamos de la epidemiología, específicamente de la oncología pediátrica, vemos dos valores, dos variables, dos parámetros esenciales, la incidencia y la sobrevida. Específicamente para nosotros en la oncología pediátrica, ¿qué significa? La doctora Uribe lo mencionó un poco de la importancia del diagnóstico, del diagnóstico en una etapa temprana para una mejor sobrevida. Pero regresamos a estos dos conceptos principales. En el transcurso de un niño con cáncer, desde que desarrolla el cáncer hasta su diagnóstico y esperamos que cura y buena calidad de vida, vemos estos diferentes pasos. Un niño desarrolla el cáncer, alguien en el sistema de salud lo tiene que ver y tiene que sospechar que tiene cáncer, que estas cefaleas recurrentes, que la baja de peso, que las fiebres recurrentes no son algo infeccioso, no son migrañas, sino pueden ser secundarios a un cáncer. Tercer paso, tienen que ser evaluados por alguien que lo considere y que tiene que hacer esa evaluación, ya sea a través de una biometría hemática para ver si tiene leucemia, por un TAC, una resonancia si es un tumor del sistema nervioso central o un tumor abdominal. Tienen que llegar a un diagnóstico. Más importantemente, tienen que llegar a un diagnóstico correcto. En base a un diagnóstico correcto, podemos ofrecer un tratamiento correcto, esperando llegar a una cura, y si no, en verdad que no nomás es curar a todas expensas, sino curar con buena calidad de vida. Entonces, regresando a estos conceptos de incidencia y sobrevida, vemos que esos primeros 4 pasos contribuyen a la incidencia, obviamente basados en la existencia de un registro poblacional.
Y los pasos 4, 5, 6 y 7 son los que tenemos que incluir para calcular una sobrevida de la población de los niños con cáncer. También basado en la existencia del registro poblacional. Y les menciono otra vez conectándolo al DALY que mencionamos al principio, esa calidad de vida contribuye al cálculo de los DALY, específicamente de los niños con cáncer. ¿Okay? Entonces, si hablamos de la incidencia a nivel mundial, la incidencia de los niños con cáncer es aproximadamente 140 casos por millón de personas año. Y eso específicamente los niños de 0 a 14. Eso es una incidencia, pero no nomás es una incidencia igual en todos los países, sino existe una incidencia muy variable. En la figura de la derecha vemos la publicación de la IARC que salió hace 3 años que hace un análisis de todos los registros poblacionales en el mundo y ahí calcula las incidencias en base a país, en base a región. Y lo que vemos en la figura es que, aunque el promedio sea 140 casos por millón, vemos una incidencia muy variable, desde más o menos 60 por millón en el África subsahariana hasta 175 en Estados Unidos o en Europa. ¿Okay? Entonces vemos una incidencia muy variable, casi 3 veces la diferencia entre una región y otra. Y lo que vemos es que hay una relación o una correlación con estos índices macroeconómicos como el PIB, el gasto en cáncer y el HDI que mencionamos al principio. Desde el punto de vista hablamos de incidencia, pero ¿qué significa en cuanto a volumen de pacientes? En el mundo los estimados son más o menos entre 200 y 300 mil niños son diagnosticados con cáncer al año. En México hay un registro poblacional en el centro del país que cumple con los criterios de inclusión para los estudios de la IARC y en base a eso estimamos que en México hay más o menos 4.500 niños con cáncer que son diagnosticados cada año. En Nuevo León, que significa más o menos 175 o 200 casos nuevos. Regresamos al concepto que no son patologías frecuentes. Si alguien es un pediatra general, ¿cuántos niños con cáncer va a haber en un espacio de 10 años? No son muchos. Y cuando pensamos que los síntomas pueden ser a veces inconsistentes o pueden ser confundidos con un proceso infeccioso o con alguna otra cosa, el diagnóstico temprano es muy difícil. Entonces regresamos a este concepto. Más o menos entre 200 y 300 mil casos de niños con cáncer al año, pero no nada más vamos a hablar del número total. Tenemos que considerar que entre 80 y 90% de los casos, 80% de los niños con cáncer viven en países de bajo o mediano ingreso. ¿Eso qué significa? Hablamos de esto, del PIB y los grupos del Banco Mundial de bajo o mediano ingreso, pero ¿qué significa? Al final de cuentas, hay una correlación muy, muy estrecha entre el PIB per cápita, que es lo que se utiliza para dividir los países en estos subgrupos del Banco Mundial y el gasto en salud por población. ¿Eso qué significa? En un país que tiene menos PIB va a gastar menos en salud y por consiguiente el sistema de salud va a ser menos fuerte. Una disculpa, estoy en mi casa y se escucha si alguien que está cortando el zacate aquí el vecino, entonces eso es lo que se escucha atrás. Una disculpa por eso. Entonces, eso vemos, los sistemas de salud en países de bajo y mediano ingreso son menos fuertes. Al final de cuentas, lo vemos que correlaciona con la incidencia reportada de los niños con cáncer. Les voy a enseñar, esta diapositiva tiene mucha información, pero me voy a concentrar en 2 elementos principales. En la parte, es un estudio que salió publicado en el Lancet Oncology el año pasado y fue básicamente un modelo para estimar la incidencia de los niños con cáncer a nivel global, utilizando los datos de los registros poblacionales, pero también haciendo un modelo de microsimulación para considerar también elementos de los sistemas de salud y el HDI. Básicamente, ¿qué nos dice al final? En la figura de la izquierda vemos que regresamos a este concepto. Más o menos entre 200 y 300 mil niños son diagnosticados con cáncer cada año, pero este modelo microsimulación nos da a entender que
50% de los niños a nivel global nunca son diagnosticados. Los niños desarrollan cáncer y nunca son diagnosticados. Entonces, no son 200 o 300 mil niños con cáncer al año, son más cercanos a 400 mil. Obviamente, esto va a variar en diferentes regiones y en la derecha vemos cómo en Centroamérica y en estos estudios de epidemiología, México se agrupa más cercanamente con Centroamérica en base a sus sistemas de salud. Entonces, vemos que Centroamérica, incluyendo México, tiene una tasa de subdiagnóstico de más o menos el 50%. Entonces, utilizando este mismo modelo que se publicó el año pasado, regresamos a este concepto. México, más o menos 4.500 niños son diagnosticados cada año, pero este modelo en México nos propone que es casi el doble. Hay casi 8.000 niños que desarrollan cáncer en México, la mitad son diagnosticados. ¿Por qué no son diagnosticados? Obviamente es un efecto multifactorial. Pueden ver con un médico general que nunca piensa que sus fiebres recurrentes, su baja de peso es una leucemia y nunca se ha diagnosticado, mueren de algo más, ¿sí? O alguien tiene una sospecha y no está la infraestructura para el diagnóstico, o existe la posibilidad que alguien lo sospecha, se diagnostica y ese niño nunca recibe tratamiento y nunca se registra en un registro de base poblacional. Ese niño no contribuye a los números que vemos a nivel nacional o a nivel global. Entonces hablamos un poquito de la incidencia. Ahora el otro parámetro importante es la sobrevida. Cuando hablamos de sobrevida, generalmente en la oncología pediátrica lo hablamos a la sobrevida a 5 años. Habiendo sobrevivido 5 años, generalmente tenemos este concepto que ese niño ya es sobreviviente a largo plazo. Este es un estudio que se publicó hace un par de años y hablaba de la sobrevida de los cánceres en general, y por primera vez este estudio que sale de la Escuela de Salud Pública e Higiene de Londres, los estudios de Concord que son publicados cada 3-4 años, se mencionaron 3 cánceres pediátricos: la leucemia linfoblástica aguda, los linfomas y por primera vez los tumores del sistema nervioso central. Y hablamos generalmente, cuando hablamos de la oncología pediátrica, como la leucemia linfoblástica es lo más común, nos concentramos en eso. Entonces, para los países de alto ingreso, la sobrevida a 5 años para la leucemia linfoblástica aguda es más del 90%. ¿Y cómo se compara México? En base a este estudio, y también corresponde con los estudios que salen de México, es más o menos 55%. Entonces, les hago un zoom a la parte superior de la figura. Entonces, en el eje X está la sobrevida a 5 años, desde 0 a 100, y en el eje Y están diferentes países. En rojo están los países de América. Entonces, vemos aquí que México está más o menos en ese 55%. Desgraciadamente, nos va mucho peor que los otros países de Latinoamérica. Vemos que la sobrevida de leucemia linfoblástica aguda es peor en México que en Costa Rica, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú. Estamos mejor que Ecuador, pero en general, comparativamente con Latinoamérica, no nos va muy bien. Y regresamos a este concepto donde, si vemos la sobrevida, se correlaciona con estas variables macroeconómicas. En esta figura vemos en el eje X lo que se gasta en salud en diferentes países, en el eje Y la sobrevida a 5 años, y vemos una correlación bastante estrecha en cuánto gastan los países en salud y la sobrevida a 5 años. Entonces vemos otra vez este concepto que si se invierte en salud, vemos más diagnósticos de niños con cáncer y también la sobrevida es mejor y mayor. Entonces, si juntamos todos estos conceptos, si pensamos a nivel global, ¿cuál es la sobrevida de los niños con cáncer? Otro estudio que se publicó el año pasado, otro modelo microsimulación, les hablé que fue para estimar la incidencia global de los niños con cáncer. También al mismo tiempo se publicó uno que estimaba la sobrevida de la sobrevida de los niños con cáncer a nivel global. Y este estudio nos propone que a nivel global la sobrevida a 5 años de los niños con cáncer
es menos del 40%, 37 punto cuánto fue lo que estimó este estudio. Si nos concentramos en México otra vez, vemos que más o menos estamos en ese 50%, si no es que un poquito peor. Otra vez, comparativamente con Latinoamérica, creo que nos va un poquito peor. Estamos más o menos en el promedio mundial, pero vemos que hay una variedad muy grande, mínimo en este estudio, de esta sobrevida a 5 años de los niños con cáncer. Entonces, juntando estos conceptos un poquito más conceptualmente, hablamos de que la oncología pediátrica es una historia de éxito. Al mismo tiempo, la oncología pediátrica es una historia de disparidades. En los países de bajo y mediano ingreso, vemos 80 o 90% de los pacientes. Desgraciadamente, la sobrevida es menor del 40%. En los países de alto ingreso, 10 a 20% de los pacientes y la sobrevida es mayor del 80%. Entonces, en la oncología pediátrica a veces mencionamos esta discordia del 20-80 y aquí está esta discordia. Más pacientes, menos sobrevida en países de bajo y mediano ingreso. Esto es un fenómeno que no es único en la oncología pediátrica, lo vemos en muchos otros casos, pero específicamente para lo que nos interesa esto nos debe servir como motivación para hacer un esfuerzo para mejorar la infraestructura diagnóstica de tratamiento para los niños con cáncer. Al final de cuentas, el problema a nivel mundial es que la mayoría de los niños con cáncer morirán. Ese es un concepto que tenemos que regresar y que no se nos puede olvidar. Entonces, este concepto que lo leemos en los libros de texto, 80% de los niños con cáncer son curados, eso no es ni cercanamente cierto. Más del 60% de los niños no son curados. Entonces, esta figura de mejora y que más del 95% para la leucemia linfoblástica aguda no es para los niños con cáncer. Es para los niños con cáncer que tienen a un sistema de salud fuerte, no fragmentado, y a instituciones con toda la infraestructura de darle tratamiento, de quimioterapia, radioterapia y de medicamentos de soporte. Entonces, regresando a este concepto de salud global y cuáles son las barreras para los niños con cáncer en países de bajo y mediano ingreso, voy a mencionar algunos conceptos generales. Sí, no son todos, nos tardaríamos horas para abarcarlos, pero voy a mencionar algunos conceptos principales, específicamente 6. Si recuerdan esa figura que en los diferentes pasos, cuando hablamos de ciencia sobre vida, obviamente si ponemos esos diferentes pasos en el marco de un sistema de salud, vemos qué tan complicado es para llegar a un diagnóstico para un niño con cáncer y, más importantemente, para una sobrevida buena y con buena calidad de vida. Un niño tiene que empezar a desarrollar síntomas, tiene que entrar al sistema de salud, ¿okay? Tiene que ser visto por algún médico, algún pasante, algún estudiante de medicina, algún residente, y alguien tiene que tener esa sospecha, ¿okay? Esa sospecha clínica en base a los signos y síntomas. Eventualmente tiene que haber acceso a la infraestructura de diagnóstico. Eso va a depender de sistemas de referencia y contrarreferencia, la disponibilidad de especialistas, de pediatras, de hemato-oncólogos pediatras que lleguen a ese diagnóstico, obviamente en el contexto de que existen todos los recursos clínicos y paraclínicos para llegar a ese diagnóstico. Y no nomás tú tienes leucemia linfoblástica aguda, es que ese diagnóstico sea el correcto y realmente no tenga otro subtipo de leucemia. Al final de cuentas, con ese diagnóstico nos da la posibilidad de un tratamiento y no nomás depende de la quimioterapia, sino la disponibilidad de la quimioterapia, de cirugía, de radioterapia en el marco de la existencia de todos los sistemas y cuidados de soporte, y eventualmente es donde lleva el buen resultado. Esto es en el marco, como azul más clarito, en el marco de los recursos humanos, de las competencias y las capacidades de los médicos, de comunicación entre médicos y estos sistemas de referencia y contrarreferencia, y finalmente en el marco de calidad de tratamiento, alta calidad de tratamiento, y obviamente todo esto es en un sistema de salud fuerte y con todos los recursos necesarios. Entonces, eso es algo muy conceptual, incluye todos los factores. Vamos a desglosar algunos conceptos un poco más puntuales, específicamente concentrándonos en los niños con cáncer en el contexto de recursos limitados.
El subdiagnóstico, lo mencionamos, 50% de los niños con cáncer no son diagnosticados, más frecuentemente en los países de bajo y mediano ingreso, nada que suena ilógico. La presentación tardía es un factor recurrente en la oncología pediátrica debido a ausencias de infraestructura diagnóstica y estos sistemas de referencia que son fragmentados. Al final los diagnósticos a veces no se hacen y si se hacen son etapas avanzadas que tienen implicaciones en cuanto a la sobrevida. El abandono de tratamiento es importante. Sabemos que en México entre un 5 y un 15% de los niños son diagnosticados y no llegan a completar su tratamiento por abandono. Sabemos que el cáncer en niños tiene una carga en la familia, en la economía familiar. La desnutrición es un problema importante. Hasta el 70% de los niños con cáncer son diagnosticados en un estado de desnutrición debido a su propia enfermedad y el contexto de los sistemas de salud. Eso significa que tienen más toxicidad de tratamiento, una farmacokinética alterada para la quimioterapia, una sobrevida menor. En el contexto de recursos limitados significa que hay menos quimioterapia disponible, también de calidad dudosa, lo hemos visto en los periódicos en México, donde no hay quimioterapia, están los papás pidiendo al gobierno que se haga algo, y está la calidad dudosa. Y en cuanto al tratamiento de soporte, sabemos que en el contexto de recursos limitados, hasta 25% de los niños mueren por toxicidad del tratamiento, ligado también al acceso de bancos de sangre, y también en recursos limitados hay menos acceso a cuidados paliativos, ya sea especialistas que sepan manejar síntomas, que apoyan a las familias a tomar estas decisiones al final de la vida o al momento del diagnóstico, y también en cuanto al control de los síntomas por acceso a opioide en el marco de los recursos limitados. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy a pasar algunas diapositivas un poco rápido. Bien. En la parte de la izquierda son estos conceptos del modelo de salud y este modelo de curación, y vemos que es muy diferente en los países de alto ingreso, high income countries, aquí a la izquierda, donde llegamos a una tasa de sobrevida de 70-80%, y en los países de bajo y mediano ingreso, donde al final de cuentas es 20-30-40%, porque menos son diagnosticados correctamente, menos empiezan el tratamiento, menos completan el tratamiento, muchos mueren por toxicidad y al final de cuentas, si tenemos una tasa mayor de recaída del 50%, al final de cuentas todos estos pasos contribuyen a esta sobrevida del 20 al 40%. Esa es la realidad. Entonces regresamos a este concepto, menos del 40% de los niños con cáncer pueden ser curados. Entonces, en esta sección regresamos a dos conceptos principales. La mayoría de los niños con cáncer viven en países de bajo y mediano ingreso, donde las limitaciones de los sistemas de salud contribuyen a deficiencias de diagnóstico, lo vemos en la incidencia variable, y deficiencias de tratamiento, y lo vemos en las sobrevividas a 5 años que hemos mencionado. Al final de cuentas, tenemos que pensar, esa diferencia entre el 80 y el 20-40 nos da a entender que el 40% de los niños, o más del 40% de los niños con cáncer, tienen un diagnóstico curable por biología, pero mueren por deficiencias de los sistemas de salud. Y eso es secundario a los sistemas de salud y también al conocimiento de los médicos y todo lo que abarca un sistema de salud eficiente. Pasamos al último tema, creo que vamos bien de tiempo. Antes de hablar de las estrategias de mejorar la sobrevida de los niños con cáncer en todo el mundo, les voy a explicar un poco el punto de vista un poco sesgado de personal, por donde trabajo, y también obviamente de la institución en que trabajo. Entonces, St. Jude Children's Research Hospital, no sé cuánta gente está familiarizado, igual lo han visto en los anuncios de televisión en Estados Unidos, pero es una institución que básicamente está concentrado en las enfermedades catastróficas en los niños. Eso significa principalmente la oncología pediátrica. 70% de lo que vemos es oncología pediátrica. Vemos 500 casos nuevos al año. Y St. Jude fue fundado en los años 60 por un actor de Hollywood
le hizo una promesa a San Judas Tadeo y dijo, si a mí me encuentras trabajo en Hollywood, yo te prometo regresarte algo. Y al final de cuentas lo que él decidió después de hablar con un cura católico es que iba a ser un hospital para niños. Al final de cuentas lo construyó en Memphis como un mensaje de equidad. Si recuerdan, en los años 60 existía esta segregación de los blancos y los negros en Estados Unidos. Memphis era una ciudad muy segregada, entonces el mensaje de construir un hospital para niños y para enfermedades catastróficas en Memphis era un mensaje de equidad. La cosa es, St. Jude no cobra por ningún tratamiento. El tratamiento es gratis para todas las familias y el tratamiento también cubrimos la comida cuando están siendo tratados y les damos un lugar a donde vivir a los niños y a las familias. Al final, la misión del hospital es avanzar la curación y los medios de prevención para las enfermedades catastróficas pediátricas mediante dos cosas grandes: la investigación y los datos y estrategias nuevas de tratamiento. Nada más para poner en contexto, Memphis, como mencionaba, es una ciudad más o menos en menos del país. Es famoso, creo que por tres cosas principales: la música, principalmente Elvis vivió aquí muchos años; FedEx, que Memphis es el hub del continente de FedEx. Entonces ustedes mandan un paquete de México de Monterrey a Nueva York, viene de Monterrey, llega a Memphis, después va a Nueva York. Y gracias a la mercadotecnia, St. Jude. Entonces, esas son las tres cosas principales por lo que es famoso Memphis. Y regresando a este concepto de qué es la naturaleza de St. Jude como hospital, y lo que nosotros frecuentemente mencionamos es uno de los quotes del fundador, que era Danny Thomas. Dijo: ningún niño debe de morir en el amanecer de la vida. Entonces, toda la institución está enfocada en prevención de enfermedades catastróficas y que los niños no mueran de enfermedades catastróficas. Desde el punto de vista global y de salud pública, St. Jude, fundada en los 60, se ha enfocado en la parte internacional en los últimos 30 años realmente, principalmente en los 90 y en los principios de los 2000 era una cosa más filantrópica. Ayudamos a instituciones, a médicos, con algunas cosas de una manera un poco fragmentada, pero en los últimos años ha sido una prioridad institucional. Hace 5 años se estableció el Departamento de Salud Global en St. Jude. 3 años después, en el 2018, se lanzó St. Jude Global, que es el proyecto internacional de la institución, y eso nos llevó a ser, unos meses después, el primer centro colaborador para la oncología pediátrica con la OMS. De hecho, somos el único centro colaborador. Rápidamente les menciono que la visión del proyecto global de St. Jude es que todos los niños con cáncer o enfermedades hematológicas tengan acceso a cuidados de calidad. Estas diapositivas están en inglés, esas son robadas de mi jefe, entonces no las puedo modificar. Al final de cuentas, concentrado en 3 componentes: educación, iniciativas concentradas en sistemas de salud y centrados en el paciente, que es este concepto de capacity building, y a través de la investigación para que las mejoras sean sostenibles a largo plazo. La estrategia de St. Jude tiene un modelo, básicamente un modelo regional. Hay 7 regiones de St. Jude. Una región, por tantas instituciones que trabajamos en México, es México. Y programas transversales que básicamente son aplicables a todo el mundo. Pueden ser neurooncología, enfermería, cuidados críticos. Obviamente vemos que no nada más es oncología pediátrica, tenemos que considerar todos los sistemas y todas las subespecialidades que son relevantes a los niños con cáncer. Entonces, en los últimos 5 años, hemos transformado la institución y nuestras colaboraciones de tener 24 programas en 17 países. Ahora en el 2020 tenemos 7 regiones y más de 100 programas con los que colaboramos. Específicamente para México, y creo que vi a la doctora Carla Guerrero que estaba conectada, que trabaja con nosotros. Ella está basada en Guadalajara. Está el programa de México en alianza con St. Jude. Tenemos el programa regional de México, que está liderado por la doctora Paola Friedrich, que busca expandir y transformar la colaboración con el sector salud en México, específicamente para la oncología pediátrica. Hay 24 hospitales con los que colaboramos en México,
y abarcamos casi un tercio de los niños con cáncer a través de estas 24 instituciones. Entonces, regresando un poco sin el enfoque de St. Jude, pero como marco de introducción de cómo vemos esto, cómo veo esto. Y en los últimos años ha habido mucha transformación. Lo vimos desde el punto de vista institucional, pero desde el punto de vista de salud global y de hecho desde la OMS, los tiempos han cambiado. En el 2017 se publicó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Cancer Prevention Control, que por primera vez explícitamente mencionaba a pacientes de todos los grupos de edad y habla específicamente de los niños. Eso fue la primera vez que la OMS o las Naciones Unidas hablan del cáncer y también incluían a los niños. Entonces, esto fue una transformación para el campo en lo que trabajamos nosotros. Entonces, si hablamos de estrategias para mejorar la sobrevida, tenemos que pensar en todos los elementos del sistema de salud. Creo que voy a intentar acabar en los siguientes 5 minutos. Entonces, esto va un poquito rápido. Entonces, tenemos que hablar de todos los componentes del sistema de salud para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento. Entonces, uno de estos se llama Building Blocks en inglés, que fue propuesto por la OMS, es el sistema de prestación de servicios. Para oncología pediátrica depende de estos sistemas de referencia y contrarreferencia y que un niño con cáncer llegue a un diagnóstico que tenga disponibilidad de tratamiento. Y obviamente esto va a ser variable, es diferente que se han referido a un centro regional, al Instituto Nacional de Pediatría o al ¿cómo se llama?, al materno infantil en Monterrey. Entonces tenemos que pensar cuáles son estos factores que contribuyen a un diagnóstico y a un tratamiento con buenos resultados. Los recursos humanos obviamente son importantes, no nada más es la cantidad de médicos o hemato-oncólogos pediatras que hay en un país, sino dónde están distribuidos y ligado a la educación, tenemos que comprender que al final de cuentas el sistema educativo tiene que formar a médicos, a enfermeras, considerando cuáles son las necesidades del sistema de salud. ¿Okay? Y en un estudio que salió de St. Jude, vemos que específicamente para los hemato-oncólogos, esto era en Centroamérica, vemos que cuando facilitamos la capacitación de más especialistas, vimos una correlación con más niños diagnosticados. Estamos influyendo en ese concepto del subdiagnóstico a través de intervenciones relacionadas a los recursos humanos. Servicios de información en cuanto a la oncología pediátrica, nos enfocamos a la existencia de registros poblacionales, más o menos 11%, menos del 15% de los niños de cáncer son registrados en una base poblacional. Entonces tenemos que fortalecer los registros, ya sea subnacionales o nacionales. Les mencioné en México solamente hay uno y está en la Ciudad de México. Acceso a medicamentos obviamente es importante y tenemos que pensar cuáles son las estrategias de que los medicamentos estén disponibles y que sean de buena calidad. Hay estrategias que ya han sido comprobadas para la malaria, para la tuberculosis, para el VIH a través del Global Fund. PAHO, que es la OMS de las Américas, tiene este Strategic Fund, se llama, que es un fondo para comprar medicamentos. St. Jude está en conversaciones con PAHO para habilitar ese fondo para que la quimioterapia sea comprada a través de esa estructura. Financiamiento y gobernanza, lo menciono rápidamente. En el marco de esta mención de la oncología y la oncología pediátrica en la Asamblea General de las Naciones Unidas, eso dio el marco para que la OMS, apoyada principalmente por St. Jude como mecanismo de recursos financieros, se lanzó hace un par de años la iniciativa global para la oncología pediátrica, que tiene como objetivo que para el 2030 se duplique la tasa de cura, asegurándonos que 60% de los niños con cáncer a nivel mundial sean curados. ¿Okay? Y también, obviamente, considerando la calidad de vida, que todos tengan la posibilidad de control de síntomas. Al final de cuentas, esto que significa es que este programa va a salvar 1 millón de niños para el 2030. El 60% lo que se ha definido a través de esta iniciativa global es que se han escogido 6 diagnósticos en la oncología pediátrica que
son altamente curables, que tienen tratamientos comprobados, que son prevalentes en todos los países, que ese 60% es factible, ¿okay? Y que están ligados a diferentes componentes de este tratamiento multimodal e integral del niño con cáncer. Entonces incluye la leucemia linfoblástica aguda, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, retinoblastoma, el tumor de Wilms, y por primera vez en un programa global, un tumor del sistema nervioso central, que es obviamente algo que a mí me interesa mucho. Entonces, estos 6 diagnósticos son los que se van a usar como parámetros para comprobar que llegamos a esa meta del 60%. Obviamente, juntos con la OMS, hay muchas discusiones de cómo hacer esta iniciativa global utilizando los mecanismos de la OMS y cómo la influencia de la OMS y la influencia de instituciones que prestan servicios y instituciones académicas pueden impactar los sistemas de salud específicamente para los niños con cáncer. Es un modelo obviamente que tiene que considerar miles de factores, desde recursos humanos hasta infraestructura, hasta disponibilidad de quimioterapia, como hemos mencionado en las últimas diapositivas. Entonces, lo que vemos al final de cuentas, lo que buscamos en el campo de la oncología pediátrica es los gobiernos y organizaciones mundiales con la OMS, junto con instituciones académicas, hospitales, organizaciones filantrópicas juntas, ¿okay? Lleven a este impacto en la sobrevida. ¿Okay? Entonces, en la oncología pediátrica, digamos a la conclusión, es un problema emergente en la salud mental. La vemos caracterizada por las disparidades y finalmente creemos que hay soluciones que son posibles, pero tienen que ser integradas en las mejoras de los sistemas de salud. Obviamente el objetivo para nosotros es que la sobrevida de los niños con cáncer sea mejor, pero entendemos que al momento de invertir en sistemas de referencia y contrarreferencia, no nomás es para los niños con cáncer, es para los niños con cardiopatías congénitas, es para los niños con convulsiones. Entonces, a través del fortalecimiento de los sistemas de salud, vamos a tener un impacto más allá de los niños con cáncer, sino a la salud de los niños en general. Esa era mi última diapositiva. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de presentar hoy. Estoy dispuesto a recibir preguntas y antes de que se me olvide les comparto, este es mi correo. Si tienen dudas o si tienen preguntas de lo que hablamos o de la oncología pediátrica en general, siempre siéntense la libertad de escribirme y con gusto podemos platicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Moreira, por su brillante presentación y por mostrarnos esta perspectiva global de la oncología pediátrica, definiendo, como lo mencionaba, pues la situación global y esta dualidad de ser una historia de éxito por un lado y a la vez una historia de disparidades. Yo creo que nos llevamos impresionantes cifras para analizarlas y realizar una reflexión sabiendo que tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro país. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado a través del chat. Yo creo sí alcanzamos a responderlas todas. Nos preguntan primeramente por qué cree usted que no es prioritario en los países el cáncer en pediatría. Obviamente hay muchos factores y creo que mencionamos igual de una manera medio superficial algunos de los factores y yo creo que muy frecuentemente desde el punto de vista gubernamental y de la Secretaría de Salud no han visto los datos para darle esa prioridad a los niños con cáncer. Y esa es realmente la gran ventaja de que la OMS haya lanzado esta iniciativa global para los niños con cáncer. Entonces, a través de la OMS tiene injerencia a las secretarías de salud. Oye, hay que invertir en los niños con cáncer por A, B y C. Es la obligación para nosotros que estamos en el campo de la oncología pediátrica, obviamente de tratar a los niños que están enfrente de nosotros, pero también de crear y distribuir los datos que básicamente aboguen para los niños con cáncer. Entonces, si en México definimos o registramos o publicamos que la sobrevida de los niños con cáncer con retinoblastoma, con, digamos, de bajo grado son 40%, es una manera para convencer al sector salud de que esta inversión vale la pena. Definitivamente, muchas gracias, doctor. Preguntan también cómo podemos hacer medicina preventiva como pediatras y si desde el punto de vista de costo es menos costoso prevenirlo que tratarlo.
Eso es una súper buena pregunta. El concepto de la prevención en la oncología pediátrica es bastante diferente a en la oncología de adultos. Los programas de tamizaje en la oncología pediátrica realmente no han sido comprobados de que son costo beneficiosas. Realmente el tamizaje lo tienen que hacer los clínicos y los médicos, las enfermeras de primer contacto. Y tienen que, al final de cuentas, considerar que los cuadros que llegan los niños pueden ser secundarios a un proceso maligno. Es bien difícil para un pediatra que ve decenas de niños al día o cientos de niños en un mes, que se acuerde de todas las posibilidades y al final de cuentas un pediatra igual va a diagnosticar 1, 2, 3 niños con cáncer en toda su carrera, entonces es bien difícil, pero realmente este concepto de tamizaje tiene que ser visto desde el punto de vista de los médicos de primer contacto, de los pasantes que están en una zona rural, que estos niños que, igual y la primera posibilidad es que sea un proceso infeccioso, pero si eso no como la historia natural de esa enfermedad que tú tenías pensada no va acorde a lo que tú esperabas, tienes que pensar en algo más. Entonces, al final de cuentas, es bien difícil. Tenemos que ser honestos. Es bien difícil para los pediatras realmente considerar todas las posibles etiologías y también que se acuerden que la oncología pediátrica o los niños con cáncer también existen. Muchas gracias, doctor. Preguntan también, en vista del estilo de vida moderno, la exposición a contaminantes y cambios epigenéticos, ¿si cree usted que está aumentando la incidencia del cáncer pediátrico? Muy buena pregunta. Y hay datos conflictivos en cuanto a si la incidencia es secundaria a exposiciones. Es menos de lo que pensamos. Hay datos de que exposición, sí, que en casos extremos sí es la incidencia de leucemia linfoblástica aguda es más grande si hay exposición grande a radiación. Sí, eso sí es cierto. Sí, lo vimos con Hiroshima, lo vimos con Nagasaki, lo vimos con la explosión en Ucrania, pero realmente desde el punto de vista global no es tan grande. La incidencia que ha cambiado realmente yo creo que es gracias a los fortalecimientos de los sistemas de salud. Obviamente hay mucho que trabajar, pero la incidencia cambiante probablemente es más relacionado a eso que realmente a mayores niños desarrollando cáncer. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia en St. Jude y en el mundo cuando coexisten el diagnóstico de cáncer y COVID-19 en niños? Y si existe alguna publicación al respecto. Buena pregunta, especialmente en estos tiempos. Le estaba diciendo a la doctora Uribe y a doctor Valencia, yo salí positivo para COVID ayer, entonces por eso estoy desde mi casa. Si buscan, al final, busquen en Google, busquen Childhood Cancer y COVID y van a encontrar una página de St. Jude en colaboración con CIOP, que es la Sociedad Profesional de Oncología Pediátrica, y tenemos un registro de casi 1,000 pacientes y la tasa de mortalidad secundaria COVID en esos 1,000 pacientes es más o menos del 4%. Más grande, o sea, una tasa relativa de mortalidad más grande que los niños en general, sí, que eso es lo que nos preocupaba a nosotros. Ese estudio espero que se publique el siguiente año, ya estamos en las últimas fases de análisis. Más que niños, pero menor que los adultos con cáncer. Y el otro concepto principal que tenemos que considerar, especialmente con el marco de lo que discutimos hoy, no nada más es el COVID en los niños con cáncer, sino es todo el efecto de la pandemia en los sistemas de salud, en barreras adicionales a un diagnóstico. Si la gente está en cuarentena, igual ya no va a ir con el pediatra. Si hay toques de queda, el niño que tiene una sospecha que está en la sierra de Chihuahua no va a llegar a la capital, no va a llegar a Chihuahua, no va a llegar a una ciudad grande donde se haga el diagnóstico. Entonces, estas barreras van a impactar la sobrevida de los niños con cáncer en estos tiempos. Y estamos haciendo a través de St. Jude un estudio que hicimos una encuesta. Tenemos resultados de casi 80 países del mundo y vemos ese fenómeno, que no nomás es los efectos directos de la pandemia en los niños con cáncer y todos estos efectos indirectos que creo que al final de cuentas van a tener un impacto mayor. Muchas gracias, doctor. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Mencionaba que como parte del programa de St. Jude Global colaboran con aproximadamente 24 hospitales en México. Preguntan que con qué
con qué instituciones tienen colaboración y si se requiere una segunda opinión, cuál es el proceso para poder trasladarse al Hospital de San Jude. De la primera trabajamos con 24 hospitales, incluyendo el Hospital Universitario en Monterrey, y básicamente era la diapositiva que tenía el mero final, que se manda un mail a membresías@grupomas.org para ver las posibilidades de colaboración en cualquier institución en México. La doctora Carla Guerrero estaba conectada y ella trabaja con el Grupo Más a través de Casa de la Amistad. Y en cuanto a la pregunta de segundas opiniones, tenemos un sistema de segundas opiniones que estamos muy dispuestos a hacer. A mí me llegan todos los que son de tumores del sistema nervioso central que son escritos por gente en Latinoamérica o de un país hispanoparlante. Entonces, al final me llegan a mí y yo los reviso. Y básicamente es buscar, se llama Referral Network. Entonces ahí buscan en Google St. Jude Referral y encuentran la página. Y hay una manera donde uno mete los datos. Es un paciente de 3 años, tiene leucemia linfoblástica aguda y esta es mi duda. Y siempre estamos dispuestos a revisar casos. Estamos ahora, siempre en años no COVID, recibimos una cantidad pequeña de niños en Memphis que traemos de otras partes del mundo para darle tratamiento. Nos enfocamos a los niños que pensamos que no serían curados fuera de St. Jude y los traemos para realmente tener un impacto mayor. En tiempos de COVID, desgraciadamente, no tenemos la posibilidad de hacer eso, pero las segundas opiniones siempre están dispuestas. Estamos dispuestos a hacerlas. Muchas gracias, doctor. No sé si nos podrá proyectar esa diapositiva para que puedan registrar los datos. Aquí está. Y yo creo que con esto ahorita vamos cerrando. Ese es el proceso de cómo ser miembro de la colaboración de St. Jude en México. ¿Sí? Y realmente esto no es una, o sea, St. Jude lo facilita, pero no somos, o sea, somos un miembro más de esta colaboración. Muchas gracias, doctor. Pues hay muchísimos mensajes de felicitación por la presentación. Algunas otras preguntas que podemos quizá enviarle por correo. Pues nuevamente nos sentimos muy honrados por su presencia. Muchísimas gracias también a toda la audiencia por estar con nosotros. Los invitamos a contestar la encuesta de satisfacción de la sesión del día de hoy. E igualmente hacemos la atenta invitación a la sesión del próximo miércoles 4 de noviembre en la que nos acompañará el doctor Federico Antillón desde Guatemala. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Daniel Moreira, y que tengan un excelente día.